Muchas gracias. Encantado de estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy se refiere a los efectos de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Es algo que está pasando en estos días, es algo que se refiere al caso específico de Venezuela, pero que sin embargo abarca, comprende y alcanza a todos los países de las Américas y del mundo, porque está en discusión y está en disputa la esencia de lo que tiene el ser humano, que es la libertad, los derechos humanos, las garantías fundamentales, la democracia. Voy a hacer un recorrido muy breve como marco de referencia para ver cuáles son los efectos de esta activación de la Carta Democrática Interamericana, de lo que es la OEA, de lo que es la Carta, de lo que es el pedido que ha hecho el secretario general para activar esa Carta y de un breve recorrido histórico de lo que ha sucedido en los últimos días sobre el particular. Ustedes saben que la Organización de Estados Americanos fue creada el año 1948, que comprende a todos los estados de las Américas, desde el Canadá hasta la Argentina, incluyendo los países del Caribe y las islas del Caribe, que está conformada originalmente por 35 estados, que de esos 35 estados miembros hoy día hay 34 en actividad porque Cuba está suspendida por violaciones a la democracia y separada temporariamente de la organización, y aunque se la ha invitado a participar nuevamente hace unos años como resultado del control que la propia Cuba llegó a tener desde fuera de la organización, la dictadura cubana ha rehusado someterse a la Organización de Estados Americanos y no quiere regresar. Entre los objetivos fundamentales de la Organización de Estados Americanos está la preservación y la promoción de la democracia como elemento fundamental de garantía para la coexistencia de los pueblos. En ese escenario, en el avance de la historia de América Latina, llegamos a un punto en que en la década de los 80, 90, después de las dictaduras militares que hubieron en la región, empieza un proceso de reuniones internacionales para tratar de proteger las democracias. Ese proceso, que toma varios años, termina el año 2001 en Lima, Perú, el 11 de septiembre, el mismo día de los ataques terroristas a los Estados Unidos, con la firma de lo que se llama la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por los 34 estados que participan en la Organización de Estados Americanos, a partir de la cual se decide la protección específica y un conjunto de mecanismos específicos con relación a la democracia. Uno de los avances importantes de esa carta es que ratifica que la democracia no solamente es una condición de los pueblos, sino que es un derecho de todos los habitantes de las Américas, y que en su artículo 3, en vez de dar una definición de la democracia, establece los elementos esenciales de la democracia, que enuncia que, entre otros, son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso y el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, la división y la independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, periódicas, basadas en el sufragio universal y secreto como base de la soberanía de los pueblos, y la existencia de pluralidad de organizaciones y partidos políticos. Esencial quiere decir que si falta algún elemento de estos considerado esencial en la cuestión que se define o que se discute o que se describe, eso ya deja de ser tal. O sea, si falta uno de los 5 elementos, la democracia ya no es democracia. Ese es el contexto teórico y además jurídicamente obligatorio para todos los estados americanos de la Carta Democrática Interamericana, que en sus artículos finales, artículo 19, artículo 20 y siguientes, prevé procedimientos para proteger la democracia,
prevé mecanismos por los cuales cuando la democracia esté en riesgo, cuando la democracia esté atacada o esté en peligro, la Organización de Estados Americanos, el secretario general, los organismos de la OEA se pongan en marcha para cumplir ese propósito, porque la democracia no es inerme, no es indefensa. Más si existe una Carta Democrática que es un instrumento obligatorio firmado, les reitero, por todos los países miembros en actividad por esos 34 países. Aquí un pequeño dato histórico. El año 2001, y el año 2000 previo en el que se negociaba y cuando se aprueba la Carta Democrática Interamericana, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez de Venezuela era un gobierno muy débil, era un gobierno que temía caerse. Y en ese momento, Hugo Chávez era el promotor más importante y el impulsor más decidido de la Carta Democrática Interamericana, porque encontraba que en esa carta iba a tener un mecanismo de defensa frente a la posibilidad de una salida violenta del poder en base a la debilidad que él tenía. Eso como dato histórico para que vean ustedes cómo se mueve la historia. Bueno, lo que sucede es que, como conocemos también, a partir de la toma del poder de Hugo Chávez el año 1999 y de su alianza con la dictadura castrista, se produce un proceso político en las Américas que hoy día se ha terminado llamando socialismo del siglo XXI, pero que en verdad es castrismo puro, que lleva adelante la recreación del fundamento de la dictadura cubana y se expande por las Américas. Con el dinero de Chávez y bajo el liderazgo de Chávez, controlan muchos países, controlan Ecuador, la propia Venezuela, Bolivia, Nicaragua, influyen en la Argentina de los Kirchner, entran en Centroamérica y a través del petróleo venezolano controlan la voluntad y el voto internacional de los países del denominado Petrocaribe, que no es otra cosa que una organización de países del Caribe reunidos, entre otras cosas, en torno a la necesidad de recibir petróleo venezolano en condiciones económicas altamente favorables que les permite llevar adelante una situación de desahogo económico, pero al propio tiempo de dependencia internacional. Con esos instrumentos, además de controlar varios países en los cuales se instalan regímenes de corte castrista, como los que he mencionado, lo que sucede es que el socialismo del siglo XXI llega a controlar también la Organización de Estados Americanos, porque de los 34 Estados miembros llega a tener en determinado momento inclusive más de 20. En ese proceso nombran un secretario general, muy al principio Insulza, un político chileno, que permanece 10 años como secretario general y que a partir de la función de secretario general de la Organización de Estados Americanos, en lugar de cumplir con los principios de la Carta de Bogotá, que es la Carta de Fundación de la OEA, en lugar de cumplir con la Carta Democrática Interamericana, se convierte en una suerte de cómplice primero y después de servidor subordinado de Castro y de Chávez, Castro de fuera de la OEA y Chávez manejando esos votos al interior de la organización para liquidar la democracia en varios países, para evitar la denuncia de la violación de los elementos esenciales de la democracia y para simular, esto es muy importante, hacer aparecer vía simulación como si fueran democracias a los gobiernos del socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en la propia Argentina, en Nicaragua, y tratar de expandir ese proyecto a casi todas las Américas. Ese es el escenario que se presenta, pero ese escenario cambia. Chávez muere y con la muerte de Chávez el liderazgo efectivo en lo político y en lo económico pasa a manos del castrismo. La dictadura más antigua de las Américas se convierte en el líder político de América Latina y además subordina a Venezuela en una especie de neocolonialismo y controla su riqueza petrolera, cosa que podemos observar hasta hoy día, y controla su voluntad política y establece e instituye al sucesor de Chávez con un conocido castrista cuya nacionalidad venezolana incluso está en duda, que es el actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Lleva adelante
ese proceso lleva adelante ese escenario y, consolidado como el líder político de América Latina, el castrismo empieza a ejercer ese poder. Y desde fuera de la Organización de Estados Americanos tiene la mayoría y tiene el control de una organización a la que trataron de disminuir, de liquidar, creando otro tipo de organismos regionales como la CELAC, como UNASUR, que tenían el papel de reemplazar políticamente a la Organización de Estados Americanos. Pero sorpresa, como el modelo castrista es un modelo económicamente fracasado, fundado en la violación de los derechos humanos, en el atropello, empiezan a presentarse crisis económicas en el socialismo del siglo XXI que no son resultado solamente de la modificación de los precios de los commodities o de la baja del precio del petróleo, es el resultado del modelo fallido de economía de Estado centralista, totalitaria, dictatorial, abusiva y corrupta, que es el modelo castrista-estalinista, y que trasladado a Venezuela produce la quiebra de Venezuela, que trasladado al Ecuador produce la crisis del Ecuador, que trasladado a Bolivia produce crisis en Bolivia, que trasladado a la Argentina produce una situación de miseria. Y entonces se empieza a acabar el dinero y eso empieza a producir efectos políticos. Y entre los efectos políticos que se producen, vemos pueblos hambrientos, vemos estado de necesidad, vemos reclamos sociales, copiando lo que pasa desde hace décadas en la Cuba castrista, que hoy día se reproducen, por ejemplo, en Venezuela, y que no tardarán en ocurrir si se insiste en ese tipo de modelo con las crisis de Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Insulza se tiene que ir de la Secretaría General porque cumple 2 periodos y escogen un nuevo secretario general de la OEA con los votos del socialismo del siglo XXI a un hombre de izquierda, el que había sido canciller de José Mujica, presidente del Uruguay, y llega a la Secretaría General el doctor Luis Almagro. Pero sorpresa, este secretario general, como cualquier persona, tiene que tomar la definición, una vez ya en funciones, si va a cumplir la ley, si va a cumplir la doctrina internacional, si va a cumplir los principios y valores y las obligaciones que tiene, o si va a seguir el camino vergonzoso del anterior secretario general Insulza, que no cumplió con nada y que terminó en una situación de repudio y de vergüenza internacional una gestión tan larga. Y sorpresa de nuevo, el secretario Luis Almagro escoge por los principios y valores. Y en el marco de esos principios y valores no tarda en poner la vista en lo que es el proceso venezolano, esa situación de crisis económica, política, social, y cuando el pueblo venezolano, yendo a las urnas, le da a la oposición venezolana el control mayoritario y de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, empiezan mayores problemas para el gobierno de ese país y para el sistema castrista en las Américas. Lo demás ustedes lo han estado viendo y escuchando por la prensa. Venezuela es un país con presos políticos, el preso más notable es sin duda Leopoldo López. Venezuela es un país con miles de exiliados políticos, el país que sigue por efecto de estas situaciones al número de exiliados cubanos es Venezuela. Podemos contar el exilio cubano por millones. El exilio venezolano se cuenta por cientos de miles. El exilio boliviano somos más de 1.200. El exilio ecuatoriano se cuenta por decenas, pero todos estos países producen esa situación. Y frente a la crisis venezolana, el secretario general Luis Almagro elabora un informe y decide apoyarse en la Carta Democrática Interamericana para hacerla cumplir y para respetarla, cumpliendo su obligación, demostrando una gran valía como persona, como jurista, como hombre de bien, pero cumpliendo su obligación, porque cualquier secretario general que se respete tiene que hacer eso. Ese es el mandato de las normas internacionales y de la Carta Democrática Interamericana y del sistema de la Organización de Estados Americanos.
y elabora un informe de 132 páginas donde describe cómo en Venezuela no existen elementos esenciales de la democracia, cómo se violan los derechos humanos, cómo hay presos políticos, cómo hay perseguidos políticos, cómo se usa el poder judicial para perseguir, cómo se manipulan los órganos del Estado que deberían ser independientes, cómo no existe Estado de Derecho, cómo la libertad de prensa prácticamente ha desaparecido, o sea, cómo no se cumplen los elementos de la democracia. No lo dice, pero de la lectura se concluye cómo Venezuela es un régimen dictatorial en el modelo castrista. Y ese es su informe de 132 páginas, lo presenta en el mecanismo que establece la Carta Democrática Interamericana al Consejo Permanente y pide reunión del Consejo Permanente para activar la Carta Democrática. Y entonces empieza una larga secuencia de manipulaciones políticas de parte de la dictadura castrista tratando de evitar aquello. Primero buscan desprestigiar al secretario general. En segundo lugar, tratan de poner en marcha sus organismos parainstitucionales. UNASUR fracasa, CELAC fracasa. Inmediatamente aumentan la represión sobre el pueblo venezolano. Seguidamente se inventan un grupo de presidentes provenientes del denominado socialismo, liderados por el español Zapatero e integrados por el expresidente de Panamá, Torrijos, el hijo del general Torrijos, y el expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, para que medien entre el gobierno no democrático de Venezuela, del dictador Maduro, y el pueblo venezolano y la oposición, tratando de evitar que se reúna el Consejo Permanente. Llegan al tope de las presiones cuando, reuniéndose la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el mes de junio en República Dominicana, presentan un documento acusando al secretario general y usan la mayoría de sus votos para tratar de investigar al secretario general en lugar de someterse al cumplimiento de las normas de la organización. Pero pasa la asamblea y a la semana siguiente, el 23 de junio, es la fecha señalada para que en Washington, en la sede de la OEA, se reúna el Consejo Permanente. ¿Qué es el Consejo Permanente de la OEA? El Consejo Permanente de la OEA es simplemente una reunión donde cada uno de los 34 países tiene un representante, un embajador que tiene el cargo de representante permanente de cada uno de sus países ante la OEA, y que todos viven y están permanentemente, como su nombre lo indica, en la OEA, para tratar los temas de emergencia y los temas de carácter permanente de la organización. Y el secretario general tiene la potestad de pedir que ese órgano se reúna y trate los temas que él propone. Entonces, el 23 de junio se reúnen para tratar este pedido de activación de la Carta Democrática Interamericana, y sorpresa, se opone Venezuela, se oponen los países del socialismo del siglo XXI, se opone el representante de Bolivia, el representante de Ecuador, el representante de Nicaragua, y llevan el tema a votación. Más sorpresa, el socialismo del siglo XXI pierde por 20 votos en contra, retiene solamente 12 a favor y tiene 2 abstenciones. Y los países que tienen los votos, que realizan los votos en contra, son los países del Petrocaribe, la República Dominicana, Dominica, Salvador, países que, Haití, que son supuestamente democráticos, pero que necesitan el favor del petróleo venezolano administrado por la dictadura castrista, que les llegue en condiciones especiales. Por eso esos votos se llaman los votos de la vergüenza, por eso esos votos se llaman los votos del soborno, del cohecho, y esos países han quedado en evidencia. Ocurrido esto, en ese escenario, toca ahora ir rápidamente al fondo de nuestra charla, que es muy breve. ¿Cuáles son los efectos de esa situación? Se verifica la reunión el 23 y se activa la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué se activa? Porque se empieza a aplicar en el debate, en la consideración, se lee el informe,
el secretario general presenta su informe, se lo distribuye entre los representantes permanentes, la canciller de Venezuela defiende al dictador Maduro diciendo que eso era un intento de golpe de Estado. Y eso es activar la Carta Democrática Interamericana porque la están considerando, el tema está en tratamiento, el tema está sobre la mesa. Y si bien esa reunión termina solamente con discusión, la Carta Democrática Interamericana ya está activada, ya está en aplicación, ya hay un informe sobre la mesa, ya hay un país acusado, ya hay un gobierno acusado, que es el gobierno de Maduro, jugando a la defensiva después de haber perdido más de 10 maniobras para evitar ese momento. La primera consecuencia es que la Carta Democrática está activada. La segunda consecuencia, que es muy importante, es que esa activación nos muestra qué gobiernos están a favor de la democracia y qué gobiernos están a favor de las dictaduras. Pero nos muestra peor aún la dependencia de la corrupción internacional, porque los votos de Haití, de los representantes de República Dominicana, de Dominica, de El Salvador, son votos comprados con el petróleo venezolano y con la prebenda en el marco del Petrocaribe. Y el mundo lo sabe, ha salido en todos los periódicos, y vergüenza para esos gobernantes que deberían estar rindiéndole cuentas a sus parlamentos, a sus poderes legislativos, de por qué han asumido esa situación. Si no lo hacen ahora, no van a tardar en hacerlo. Tercera consecuencia, Venezuela está, el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, ha recibido una demostración en 132 páginas de que no es democracia, de que es una dictadura. Ahí está, caso por caso, con prueba. El informe del secretario general Luis Almagro está en el internet, búsquenlo, mírenlo. ¿Por qué no hay Estado de Derecho? Presos políticos, manipulación del Poder Judicial, persecución política, los elementos esenciales de la democracia desaparecidos. Y además, si no quieren ver el informe, vean la prensa. Vean lo que está pasando en Venezuela, violación diaria a los derechos humanos, porque uno de los derechos humanos esenciales es poder tener comida, que los venezolanos hoy día no tienen. Tercera consecuencia, esta activación de la Carta Democrática Interamericana ha puesto, como diríamos popularmente, las barbas en remojo de las otras dictaduras. Yo sostengo que la lucha por la democracia que se lleva a cabo en Venezuela, lo que llamo la batalla de Caracas, porque ahí está la sede del poder político venezolano, es la batalla en la cual será derrotada la dictadura castrista y todas las dictaduras de la región. Lo que en verdad se está disputando en Venezuela es la democracia en los países de América Latina. Porque el rato que la dictadura castrista pierda Venezuela se acabó, es solamente cuestión de tiempo y de muy poco tiempo. Por eso esa lucha tan tenaz, tan insistente y tan pertinaz de parte de las dictaduras. Pero además ha puesto, les decía, en lista de espera después de Venezuela quién viene. No puede ser Cuba porque Cuba está separada de la organización. Pero ¿y qué pasa con el Ecuador? ¿Y qué pasa con Bolivia? ¿Y qué pasa con Nicaragua? Donde se cumplen, aunque sea en números más pequeños, en vez de ser cientos de miles de exiliados, son decenas, son cientos, son miles. No hay Estado de Derecho ni en el Ecuador, ni en el Perú, ni en Nicaragua. Hay presos políticos, hay exiliados políticos, no hay libertad de prensa, hay persecución política, hay manipulación del Poder Judicial que ha sido convertido en un instrumento de represión, igualito que en Venezuela. O sea que si es posible presentar un informe de 132 páginas para el caso venezolano, ¿será posible hacer uno de tantas o más páginas para el caso ecuatoriano, para el caso boliviano, para el caso nicaragüense? Por eso Correa, Morales, Ortega se han puesto en la lista de espera en capilla y se oponen pues ferozmente a esto y han declarado su enemigo al secretario Almagro y a la Organización de Estados Americanos. Una quinta consecuencia, la OEA ha recuperado su rol regional. Hemos vivido 10 años, los 10 años del sometimiento de la OEA al socialismo del siglo XXI, a Chávez y Castro, en que la organización no cumplía su papel. Ahora lo ha recuperado, es para esto la OEA.
es para defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, para acusar a los gobiernos que están oprimiendo a sus pueblos y los están matando de hambre, como en el caso de Maduro en Venezuela. Sexta consecuencia, ha rescatado el papel del secretario general, lo que era antes un personaje totalmente desprestigiado al que el dictador Chávez lo llamaba insulso y lo reñía como si fuera un criado, una criada. Ahora es un respetable jurista, un respetable embajador de izquierda, con principios y valores que está defendiendo la democracia en América Latina, lo que me ayuda a demostrar algo que siempre he sostenido: el eje de contradicción, el eje de disputa en América Latina no es ideológico, no es de derechas e izquierdas, el castrismo no es izquierda, el castrismo está más cerca del fascismo que de la izquierda. La izquierda democrática gobierna en países como el Uruguay, como Chile, como el Brasil, y gobierna bien, porque no se perpetúa en el poder, porque no cambia las constituciones. Entonces ahí tenemos un rescate de, además del rol del secretario general, una demostración de lo que es, que este no es un tema ideológico. Por la libertad se lucha desde la izquierda y desde la derecha, que son conceptos además académica e históricamente superados. Una séptima consecuencia es que esto abre el camino de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir el camino de la responsabilidad? Hay documentos internacionales que están haciendo prueba contra Nicolás Maduro y su gobierno. Y hay una Corte Penal Internacional que funciona en Roma. Y la Corte Penal Internacional juzga, entre otros tipos de delitos, los crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Y entre los crímenes contra la humanidad está el asesinato, la tortura, el encarcelamiento, la persecución por motivos políticos y los actos inhumanos. ¿Qué más inhumano puede haber que matar de hambre al pueblo venezolano? La gente que no crea en este tipo de cosas tiene que saber que el próximo paso para el dictador Maduro puede ser la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque la Corte Penal Internacional ya ha emitido sentencias contra dictadores de otros hemisferios, de otros continentes y de otros países que han oprimido y que han sometido en su momento a sus pueblos. Una octava consecuencia es que esto ha servido para mover la opinión pública mundial. Adicionalmente, ha fijado una meta concreta, que es la celebración del revocatorio de este año en Venezuela. Ha puesto a Maduro en el banquillo del acusado y ha mostrado a los pueblos de América Latina, y con esto termino, que hay la posibilidad, por raro que parezca, de salir de las dictaduras por mecanismos de la democracia. Muchas gracias.